Si alguna vez has mirado a un adulto aplaudir mientras otro adulto aplasta uvas con los pies descalzos, uñas oscuras, talones agrietados, pelitos pegados de mosto, y has pensado, esto es el colmo de la estupidez, entonces no estás solo, yo también lo pensé. Lo pensé la primera vez que vi, en una tarima, a un hombre con la camisa abierta hasta el pecho, metiendo las piernas en una tina morada como si fuera una bañera pública. La gente gritaba su nombre, las cámaras lo seguían, y el líquido que le subía por los tobillos olía a fruta caliente y a piel humana. Me reí, con asco, y luego, en menos de un minuto, se me secó la risa en la garganta, porque entendí la trampa. Esa fiesta de la vendimia, que parece un circo para tontos con piernas moradas, no estaba hecha para celebrar, estaba hecha para decidir quién vive y quién se arruina. Porque en Chile, en los valles donde el polvo se te pega a la lengua y el sol te marca la piel como hierro caliente, la vendimia nunca fue un picnic, fue una cuenta regresiva, un reloj de arena lleno de uvas que se pudren si pestañeas. Y cuando la uva se pudre, no solo se pierde un vino, se pierde una familia, un rancho, una reputación, un apellido entero. A nuestro protagonista lo llamaban Tomás Arancibia, y no porque fuera importante, sino porque había aprendido lo suficiente como para no parecerlo. Tomás era el tipo de hombre que miraba las tradiciones con sospecha. La gente necesita excusas para beber, decía, y para obedecer. En su cabeza, las fiestas eran cortinas de humo. Las risas eran ruido para que nadie escuchara cómo cruje el dinero. Tomás tenía 32 años y una viña demasiado joven para aguantar otro golpe. Había heredado tierras flacas, una bodega con goteras y un contrato que lo podía salvar o destruir. El contrato venía de Santiago, de un comerciante que hablaba de Europa como si hubiera nacido allá y que olía a tinta fresca y a monedas. Le exigía entregar, en 10 días exactos, 20 barricas de vino nuevo para una recepción oficial. 10 días, ni uno más, ni uno menos. Si fallaba, no solo perdía el negocio, perdía la tierra, porque había firmado con la desesperación de quien cree que el futuro se compra. Si cumplía, su nombre empezaría a circular entre los hombres que se sientan a negociar con vasos finos y palabras lentas. 10 días. Ese era el límite. Un número simple, limpio, como un cuchillo. Y en el valle, donde los cuchillos se afilan con silencio, Tomás no era el único con prisa. El valle completo vivía al borde de una fecha, el día en que la uva dice «ahora» y se convierte en otra cosa. Un día más y el azúcar se dispara, un día menos y la acidez muerde. La vendimia era una operación militar. Cuadrillas, canastos, mulas, manos que se rajan, labios que se agrietan, ojos que no duermen. Pero aquella temporada, el aire olía distinto. No era solo calor, era miedo. El miedo tenía nombre. Don Esteban Larraín. Larraín era dueño de la viña vecina y de media conversación del pueblo. Tenía un bigote impecable, botas siempre limpias y una habilidad para sonreír mientras te quitaba el pan. Decían que vendía vino como quien vende promesas. Con una mano te ofrece, con la otra te aprieta. Y ese año, Larraín no quería que Tomás entregara ni una sola barrica. La rivalidad no nació de un insulto, ni de una mujer, ni de un duelo con pistolas. Nació de algo más común y más venenoso, una parcela de agua. Un canal estrecho, cavado a pico, que traía vida desde el río. En años normales, alcanzaba para ambos. Ese año, el río bajó flaco y turbio, y el agua, cuando escasea, se convierte en una moneda. Una madrugada, Tomás salió a revisar las acequias y encontró el canal accidentalmente desviado. La corriente, mansa y obediente, se iba hacia la tierra de Larraín como si siempre hubiera sido suya. No había huellas, no había testigos. Solo una pala apoyada contra un árbol, aún húmeda. Tomás se quedó mirando el agua irse, en silencio. Y en ese silencio, escuchó algo que le heló la espalda. El sonido de su propio reloj interior. Esa cuenta regresiva que nadie ve, pero todos sienten. Ese mismo día, la primera uva se rajó por exceso de sol. Luego otra, luego otra. La piel fina se abría y soltaba un jugo pegajoso que atraía avispas. Las avispas zumbaban alrededor de los racimos como si celebraran un banquete. «Si no cosechamos ya, perdemos todo», le dijo su capataz, un hombre curtido llamado Julián, con manos como troncos. Tomás apretó la mandíbula. «Cosechamos hoy», respondió, «aunque sea con sangre». Y así empezó la carrera. No hacia la gloria, sino hacia la supervivencia.
Al atardecer, las cuadrillas cortaban racimos a una velocidad que parecía robo. Los canastos se llenaban de esferas moradas, verdes y doradas, y la piel de las uvas, esa piel que después se vuelve historia en la boca, se pegaba en los dedos como tinta. La gente trabajaba sin mirar al cielo, porque el cielo prometía una cosa peor que la sequía. Una lluvia tardía que hincha la fruta, la revienta, la hace agua. En la bodega, las prensas crujían. El mosto corría por canales de madera y caía en tinas como si fuera sangre dulce. Todo olía a fruta abierta, a levadura salvaje, a madera vieja. Y ahí llegó el primer golpe de verdad, la levadura. Ese ejército invisible que convierte jugo en vino, ese milagro microscópico. Tomás había guardado, como oro, una madre de fermentación que un viejo enólogo le había enseñado a cuidar. Un barro vivo, espeso, que burbujeaba en un frasco. Era su seguro, su ventaja, su esperanza. Esa noche, cuando fue a revisarla, el frasco estaba vacío, limpio, como si nunca hubiera existido, ni una gota, ni un olor, ni un rastro. La bodega, por primera vez, se sintió demasiado grande. Tomás miró alrededor buscando una explicación racional. Una rata, un accidente, una mano torpe. Pero la tapa había sido abierta con cuidado. Alguien había robado la levadura como se roba un secreto, sin romper nada, sin hacer ruido, dejando solo el hueco. Julián lo vio palidecer. ¿Qué pasa? Tomás no respondió de inmediato, porque decirlo en voz alta era aceptarlo, y aceptarlo era admitir que su cuenta regresiva acababa de acelerarse. Nos han quitado el corazón, murmuró por fin. Sin esa madre, el mosto podía arrancar con levaduras salvajes, o podía no arrancar nunca. Podía fermentar mal, agrio, y convertir las barricas en vinagre. Podía oler a establo, a huevo podrido, a fracaso. 10 días, 20 barricas, y ahora, además, un enemigo que jugaba en la sombra. Tomás pensó en Larraín sin necesidad de pruebas. La intuición, en el campo, es una forma de ciencia, pero acusar sin evidencia era abrir una guerra que no podía permitirse. Había algo peor que perder el contrato, perder el control. Esa noche, en la cantina del pueblo, Tomás se sentó donde no quería sentarse, cerca de las risas, cerca del humo, cerca de la música barata. Quería oír, quería ver quién miraba demasiado, quién celebraba antes de tiempo. La cantina estaba llena de vendimiadores con la espalda rota y la boca sedienta. La gente hablaba de cosecha, de precios, de rumores. Y entre los rumores, como una cucaracha que atraviesa la cocina, apareció uno que sonaba absurdo. Dicen que este año van a hacer fiesta grande, una fiesta de la vendimia como las de antes, con tarima, con competencia, con uva para pisar, con aplausos. Tomás frunció el ceño. ¿Fiesta? Escupió la palabra como si fuera una semilla amarga. El hombre que hablaba, un violinista flaco, con dedos manchados, se encogió de hombros. La gente necesita olvidar el hambre, patrón, y dicen que cuando la uva se pisa en público, el vino sale mejor, que la suerte se contagia. Tomás soltó una risa corta, incrédula. ¿Y quién dice? Los viejos, las abuelas y los que mandan. Los que mandan. Esa frase cayó con más peso que cualquier superstición, porque en un valle donde la ley llega tarde y el dinero llega primero, los que mandan no son necesariamente los del gobierno, son los que controlan el agua, los caminos y las historias. Tomás pagó y salió. La noche tenía un frío seco. Miró hacia la viña de Larraín, una mancha oscura al otro lado del camino, y vio una luz encendida en la bodega vecina, demasiado tarde para hacer trabajo normal. Algo se estaba moviendo. Al día siguiente, apareció un mensajero con polvo en la ropa y una noticia envuelta en formalidades. El corregidor del lugar, un hombre que sonreía poco, convocaba a los productores a una celebración de la vendimia en la plaza en 3 días. Se esperaba la presencia de autoridades, comerciantes y compradores. La palabra compradores brilló en la mente de Tomás como un fósforo. 3 días. 3 días para preparar un vino que aún no existía. 3 días para recuperar su levadura o encontrar otra. 3 días para impedir que Larraín lo enterrara vivo delante de todo el valle. Y, sin embargo, había algo más inquietante. La celebración no era solo una fiesta, era una vitrina, un juicio público. Porque en ese tipo de eventos, el que pisa la uva en el escenario no solo se mancha los pies, se mancha el prestigio. Se gana o se pierde a la vista de todos. Se decide quién parece fuerte y quién huele a derrota.
Tomás, que detestaba los rituales, comprendió que no podía ignorarlo. Si no iba, dirían que estaba débil. Si iba y fallaba, lo devorarían. Y en el centro de esa trampa estaba la imagen más ridícula del mundo. Hombres y mujeres pisando uvas, riéndose, como si no hubiera un abismo debajo. En la viña, la crisis se volvió física. El mosto en las tinas estaba quieto, demasiado quieto, sin burbujas, sin vida. La superficie era un espejo oscuro. Julián metió el brazo, olió, probó. No arranca, dijo. Está dormido, dormido. Qué palabra tan suave para describir un desastre. Tomás se pasó la mano por el rostro, sintiendo la aspereza de la barba de varios días. Pensó en ir a Santiago, en suplicar, en renegociar. Pero sabía que la ciudad no negocia con los desesperados, los compra. Pensó en robar levadura de alguien, y se detuvo. Robar era cruzar una línea, pero alguien ya la había cruzado por él. Esa misma tarde, un niño del pueblo, uno de esos chicos que siempre están cerca de los secretos porque nadie los toma en serio, se acercó corriendo a la bodega. «¡Señor Tomás!», jadeó. «Anoche vi a un hombre salir de aquí. No era de su gente. Llevaba un frasco envuelto en saco, y cojeaba». Tomás sintió que el estómago se le apretaba. «¿Lo reconociste?». El niño negó con la cabeza, pero agregó algo que no esperaba. «Tenía las botas nuevas, brillaban, como las del patrón Larraín». Una pista, un hilo. Y en un valle lleno de sombras, un hilo puede ser una cuerda o una soga. Tomás miró el calendario clavado en una viga. Contó los días con el dedo. 10, 9, 8. El festival era en 3, el contrato en 10 y el mosto quieto. «Julián», dijo, «esta noche vamos a caminar». «¿A dónde?». Tomás no sonrió. «A donde pisan fuerte y hablan bajito». Porque si Larraín quería convertir la vendimia en un escenario, Tomás tendría que aprender a actuar, antes de que el telón cayera. Y así, mientras el valle se preparaba para vestir la miseria con música y banderines, Tomás se preparaba para lo contrario, para ensuciarse las manos. No en una tina de uvas, sino en la parte del juego que nadie aplaude. La parte donde las tradiciones no son bonitas, sino útiles. La parte donde una fiesta idiota puede ser, en realidad, el lugar exacto donde un hombre recupera su futuro, o lo pierde para siempre. La espuma que asomó en la tina no era un festejo, era una alarma. Burbujeaba con una timidez sospechosa, como si el mosto estuviera probando el aire antes de decidir si vivir o morirse. Tomás se quedó largo rato con la mirada fija en ese círculo vivo, escuchando el sonido mínimo de las burbujas romperse. Parecía una respiración contenida, y en cada exhalación él veía un número: 10, 9, 8. Julián se fue a dormir un par de horas, porque un capataz sin sueño es un capataz sin juicio. Tomás no pudo. Se quedó caminando entre barriles, tocando la madera húmeda, oliendo el vapor dulce que se pegaba a la ropa como un secreto. Sabía que la fermentación podía arrancar, y aún así, traicionarte. Un arranque fuerte puede terminar en un hedor a establo si la levadura es mala, o en un vino que muerde como vinagre si se descontrola la temperatura. Y esa levadura, para la plaza, ese frasco dejado como desafío, le ardía en la cabeza como una brasa. Afuera, el pueblo ensayaba su alegría. Se oía música a lo lejos, risas, un tambor. Tomás sentía náusea ante la idea de que el destino de su tierra fuese a decidirse bajo aplausos. Y entonces, como si el valle tuviera un sentido del humor cruel, el viento le trajo un olor que no venía de su bodega, un aroma a carne asada y a vino abierto. Alguien, en algún patio cercano, estaba celebrando antes de tiempo. Larraín, seguramente. Larraín brindando por una derrota que todavía no sucedía. Tomás apretó la mandíbula y, sin pensarlo demasiado, tomó el camino de vuelta a la casa de doña Elvira. No para preguntar qué hacer, porque las viejas no dan instrucciones, dan espejos. Y Tomás necesitaba un espejo que le mostrara la forma real del enemigo. La encontró despierta, como si lo hubiera esperado. Estaba sentada en la misma silla, con una manta sobre los hombros, mirando la oscuridad del patio donde las parras parecían dedos retorcidos. «¿No vienes a pedir consejo?», dijo ella, antes de que Tomás hablara. «¿Vienes a pedir nombres?». Tomás se quedó de pie, tragando saliva. «Quiero saber quiénes fueron de verdad», respondió. «No el cuento bonito, la gente, los que hicieron que ese circo funcionara».
Doña Elvira lo miró con una calma que daba miedo. «Entonces escucha», dijo, «porque si entiendes a los héroes, entenderás por qué los villanos se visten igual con el tiempo». Beltrán, el del primer pisado, no había nacido para ser héroe. Había nacido para ser mano de obra. De niño, según doña Elvira, durmió en graneros y aprendió a medir el mundo por olores. La madera húmeda significaba hongos, el mosto caliente significaba trabajo, el humo dulce significaba comida. No tuvo escuela, tuvo golpes, no tuvo herencia, tuvo costras en las palmas. Y aún así, tenía algo peligroso, una obstinación que no pedía permiso. Beltrán se metió al oficio del tonelero, porque la madera era lo único que obedecía si la tratabas con paciencia. Aprendió a doblar duelas con vapor y a leer la tensión de los aros de hierro como si fueran tendones. Cuando un barril está mal hecho, el vino lo delata. Cuando un barril está bien hecho, el vino se calla y mejora. Beltrán se volvió bueno en ese silencio, y esa habilidad, que parecía humilde, era en realidad un arma. Quien controla el recipiente, controla el destino del líquido. Pero el valle no premia al artesano, premia al apellido. El rival de Beltrán, el del apellido largo, se llamaba Gaspar de Larraín y Sotomayor. Sí, Larraín ya estaba allí, antes de que Tomás naciera, antes de que el corregidor actual aprendiera a firmar. Un Larraín distinto en la cara, igual en la sombra. Gaspar tenía viña, tenía prensa, tenía contactos, y tenía una obsesión: que nadie, sin sangre, lo superara delante de testigos. Gaspar trataba a la tierra como se trata a un mueble caro. Le exigía verse bien. Mandaba a limpiar caminos cuando venían visitas. Ordenaba que los peones se cambiaran de camisa para que el valle pareciera menos pobre. Sabía que los compradores no solo compran vino, compran una imagen donde sentirse superiores. Beltrán, en cambio, no tenía imagen, tenía uva. Y esa diferencia se volvió guerra. Doña Elvira contó una escena que jamás se cantaba en las fiestas. Una tarde, cuando el calor partía las piedras, Beltrán fue a reclamar por el agua. No con abogados, sino con su cuerpo. Encontró a Gaspar en el canal, supervisando a dos hombres que desviaban la acequia. Beltrán no gritó, no amenazó, solo se quitó el sombrero y se quedó mirando. Esa mirada silenciosa fue lo que enfureció a Gaspar. «¿Qué miras?», le escupió Gaspar, como si Beltrán fuera un perro. Beltrán respondió algo que, según doña Elvira, se quedó flotando años en el valle. «Miro cómo se pudre un hombre antes de que lo huela el resto». Gaspar lo golpeó, un golpe limpio, de nudillos, al pómulo. Beltrán cayó al barro del canal y se levantó con la cara mojada, sin llorar. Y en ese momento, el pleito dejó de ser por agua. Pasó a ser por humillación. Beltrán no podía ganar una guerra de papeles, así que preparó una guerra de escena. Aquí entra la segunda heroína, la que casi nunca nombran porque incomoda: Inés. Inés era la mujer de Beltrán, no una esposa de cuento, sino una socia de supervivencia. Vendía pan, cosía, curaba heridas con aguardiente cuando no había médico. Tenía manos pequeñas y una mirada que medía rápido. Inés entendía algo que los hombres del valle tardaban en aceptar: el orgullo es una palanca. Si sabes dónde ponerla, levantas un mundo. Cuando la prensa de Beltrán se rompió y el metal no llegaba, fue Inés quien dijo, sin romanticismo: «La uva no espera, pisamos». Beltrán se resistió, no por pudor, sino por vergüenza estratégica. Sabía que el pueblo se reiría, y la risa, cuando es colectiva, puede matar más que un cuchillo, porque te deja sin suelo. Inés lo miró como se mira a alguien que todavía cree que la dignidad paga cuentas. «Que se rían», dijo. «La risa dura un minuto, el contrato dura un año». Ella fue quien insistió en hacerlo en la plaza. Ella fue quien comprendió el giro brutal. Si lo hacía escondido, Gaspar diría que adulteró. Si lo hacía delante de todos, Gaspar se quedaba sin lengua. «Si nos van a juzgar, que nos juzguen a cara descubierta», dijo Inés. «Que el vino nazca con testigos». Para construir la tina grande, Beltrán y dos toneleros amigos usaron madera que hoy sería un escándalo mencionar. Doña Elvira bajó la voz como si las paredes pudieran denunciarla. «No tenían duelas suficientes», dijo, «y el único roble disponible era el roble de un ataúd viejo». Tomás sintió un frío en la nuca. «¿Un ataúd?». Doña Elvira asintió. «De un hombre sin familia. Nadie lo reclamó. Sacaron las tablas y las lavaron con agua hirviendo y ceniza. En el valle no se desperdicia nada, ni siquiera la muerte». La imagen era grotesca y perfecta para una tradición que se vende como folclore.
pies descalzos pisando uvas dentro de madera que había tocado un cadáver. El vino, desde su cuna, mezclado con la idea de lo sagrado y lo repulsivo. Un líquido que, para volverse celebración, tenía que atravesar primero la frontera del asco. El día del pisado, Beltrán y Inés llegaron temprano y se subieron a la tarima con la tina montada. Inés no se quedó abajo a aplaudir, subió también. Se arremangó la falda, mostró las pantorrillas y metió los pies en la uva. Ese gesto, una mujer pisando delante de hombres que creían poseer la vergüenza ajena, fue un golpe cultural. El pueblo se rió más fuerte, sí, pero en esa risa hubo un temblor. Algo estaba cambiando de dueño. Beltrán pisó con furia, no como baile, sino como castigo. La uva explotaba con chasquidos húmedos, y el mosto salpicaba como tinta. La gente veía cómo los granos se volvían pulpa, cómo la piel se rompía, cómo el líquido subía hasta los tobillos. Y en medio de ese espectáculo, ocurrió el accidente del que doña Elvira había hablado. Una astilla del ataúd, la madera vieja, rebelde, abrió la planta del pie de Beltrán. No fue un río de sangre, fue peor. Fue una sangre discreta que se disolvió en el morado. Beltrán apretó la mandíbula y siguió. Inés lo vio, lo supo, pero no lo detuvo. Porque detenerlo era perder, y perder era morirse con las manos limpias. El corregidor de aquel tiempo, otro hombre que quería evitar cuchillos, no intervino. Sonrió, dejó que el pueblo gritara, y cuando los compradores olieron el mosto tibio, firmaron. Con Beltrán. Ese día, la plaza cambió de rey. Pero el héroe no recibe coronas, recibe consecuencias. Porque Gaspar no olvidó la humillación. Y aquí viene el giro más oscuro, el que convierte una fiesta en una maquinaria. Los días siguientes, Beltrán enfermó. La herida del pie se infectó. La gente dijo, mal de campo, mala suerte, castigo por exhibirse. La fiebre lo tomó como una mano caliente. Inés le ponía paños fríos, le daba agua con sal, rezaba lo justo para no perder tiempo. Beltrán deliraba con el sonido de la uva explotando bajo sus pies. Soñaba que caminaba sobre un suelo blando que lo tragaba. No fue la astilla, dijo doña Elvira, y su voz se volvió una piedra. Fue el miedo. Tomás frunció el ceño. ¿El miedo? El miedo baja las defensas, respondió ella. El miedo abre la piel por dentro. Pero además, hubo algo más. Doña Elvira sostuvo la mirada de Tomás como si lo desafiara a soportarlo. Alguien le puso algo en el vendaje, dijo. Algo sucio, una porquería, para que la herida no cerrara. Tomás sintió náusea, no por lo escabroso, sino por lo familiar. Sabotaje silencioso, sin testigos. Igual que su frasco vacío, igual que el agua desviada. ¿Gaspar? Murmuró. Doña Elvira no respondió con un sí, respondió con algo peor, con certeza sin necesidad de nombre. Beltrán sobrevivió, pero quedó cojo, y esa cojera fue una marca social. El Valle, que aplaude hoy y juzga mañana, empezó a tratarlo como una anécdota, el que pisó, el que sangró, el que hizo teatro. Gaspar, por su parte, aprendió la lección. La plaza era un arma, sí, pero también era un escenario donde el perdedor puede convertirse en mártir simpático. Así que Gaspar hizo lo que hacen los hombres que saben manipular historias. Se apropió del ritual. Al año siguiente, organizó la fiesta él, con mejores músicos, con vino gratis, con banderines más bonitos. Presentó el pisado como tradición del valle, como patrimonio, como costumbre de nuestros abuelos, y dejó a Beltrán en un rincón, convertido en decoración. Lo invitó incluso a subir a la tarima como símbolo, un gesto que parecía generoso y era venenoso. Lo transformaba en parte del espectáculo, no en dueño del acto. Beltrán aceptó subir, no por orgullo, sino por estrategia. Porque si se negaba, Gaspar lo pintaría como resentido. Si subía, podía recordar al valle que ese ritual tenía un origen de hambre, no de lujo. Inés lo acompañó otra vez. Y en esa segunda fiesta, la que ya tenía forma de celebración oficial, ocurrió un detalle que doña Elvira dijo con un respeto raro. Inés cantó, dijo. Cantó mientras pisaba. Tomás la miró, sorprendido. ¿Cantó? Una tonada vieja, de trabajo, respondió doña Elvira. No una canción bonita, una canción que marcaba ritmo para que los pies no resbalaran. Los peones la siguieron. La plaza, sin querer, siguió el compás del trabajo. Y por un minuto, la fiesta dejó de ser teatro. Se volvió verdad otra vez. Ese minuto, ese breve retorno de la verdad,
Es lo que los poderosos han intentado domesticar desde entonces, porque si la gente recuerda que la vendimia es sangre y espalda rota, se vuelve peligrosa. Es mejor darles banderines. Tomás se quedó en silencio largo. Escuchaba a lo lejos el pueblo, la música, la preparación, y se dio cuenta de algo que lo atravesó como una aguja. Él estaba viviendo la misma estructura, solo con nombres diferentes. «¿Beltrán tuvo hijos?», preguntó Tomás, casi sin voz. Doña Elvira lo miró como si esa pregunta fuera el verdadero motivo de su visita. «Tuvo una hija», dijo. Se llamaba Clara. El corazón de Tomás dio un salto seco. Clara. El nombre de su abuela materna era Clara. Un nombre común, sí, pero en el valle los nombres comunes son anzuelos. «¿Y qué fue de ella?», preguntó. Doña Elvira se inclinó hacia adelante. «Se casó con un hombre que no quiso apellido largo», dijo. «Se casó con una arancibia». El aire pareció detenerse. Tomás sintió una ola de calor subirle por el pecho, seguida de un frío súbito. «¿Me está diciendo...?» «Te estoy diciendo que tu sangre ya pisó uvas en esa plaza antes de que tú nacieras», respondió doña Elvira. «Y que los Larraín también estaban enfrente». Tomás se quedó inmóvil. De pronto, el conflicto con don Esteban Larraín dejó de ser solo comercial. Se volvió un eco, una repetición, una herida heredada. Y ahí llegó el twist que lo dejó sin apoyo en el estómago. «Y te estoy diciendo otra cosa», añadió doña Elvira. Gaspar de Larraín y Sotomayor no solo quiso ganar contratos, quiso borrar a Beltrán del relato, quiso que la fiesta pareciera suya. Y lo logró. Casi. ¿Casi?, susurró Tomás. Doña Elvira señaló su propia sien con un dedo. «Porque mientras alguien recuerde el nombre real, no está borrado. Y yo lo recuerdo. Y ahora tú también». Tomás salió de la casa con la cabeza llena de imágenes que no le pertenecían, pero que lo empujaban como si fueran suyas. Beltrán cojo, Inés cantando, la madera de ataúd, la sangre invisible. Y encima de todo, esa idea insoportable. Larraín no lo estaba atacando solo por negocio. Lo estaba atacando porque el valle es adicto a repetir sus guerras. Cuando Tomás volvió a su bodega, la espuma había crecido. Ahora sí había vida, pero una vida nerviosa. El mosto emitía un olor más fuerte, con un filo extraño. Tomás lo probó con la punta de la lengua. Dulce aún, pero con una nota que no era del todo limpia. Algo terroso, casi animal. La levadura para la plaza estaba haciendo su trabajo y mostrando su carácter. «Tenemos 2 días para domarla», dijo Tomás, y esa frase se convirtió en su nueva sentencia. 2 días. Porque el festival no esperaría a que la química fuera perfecta. La plaza quiere espectáculo, no estabilidad. Y Larraín, con seguridad, iba a oler cualquier debilidad como un perro huele carne. Julián llegó con noticias frescas y malas. «Larraín está diciendo que tu vino huele raro», dijo. Lo anda contando preocupado, como quien no quiere chisme, pero lo suelta igual. Dice que te enfermó la bodega, que quizá haya contaminación. Tomás cerró los ojos un segundo. Esa era la jugada, sembrar asco y duda antes del evento. Si el público llega ya predispuesto a imaginar suciedad, cualquier aroma intenso se vuelve prueba en su cabeza. Y la vendimia, que nació como control público, se puede convertir en linchamiento público. Tomás abrió los ojos con una calma que asustó a Julián. «Entonces vamos a hacer lo contrario», dijo. «¿Qué cosa?». Tomás caminó hasta una mesa donde guardaba papeles viejos. Sacó un cuaderno de cuentas heredado de su padre. Entre páginas manchadas de vino y de grasa, encontró una anotación al margen, una frase casi borrada. Clara dice, «Si la plaza te muerde, muérdela primero». Tomás sonrió apenas. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de reconocimiento. «Vamos a adelantarnos al asco», dijo. «Vamos a nombrarlo nosotros». Esa tarde, Tomás fue a la plaza cuando aún estaban montando la tina grande. Subió a la tarima sin pedir permiso, frente a carpinteros y curiosos. La madera todavía olía a resina fresca. «Mañana», dijo en voz alta para quien quisiera oír, «mi vino se probará aquí mismo, y si huele fuerte, lo diré yo. Si tiene carácter, lo diré yo. No voy a esconder nada». Algunos se rieron, otros se quedaron callados, incómodos. Porque cuando alguien se adelanta a la burla, le roba el cuchillo al burlón. Tomás continuó, sin elevar demasiado la voz, pero haciendo que cada palabra cayera como una moneda. «Y quien quiera hablar de limpieza, que traiga sus pies limpios a la tina, porque aquí se pisa delante de todos, como debe ser».
La frase era simple, pero tenía veneno dirigido. Era un guante lanzado. Y Tomás sabía que Larraín no resistiría la presión del público. Si el control era oficial, si el corregidor estaba comprometido, negarse era quedar como cobarde o tramposo. Esa noche, la noticia corrió como corren las cosas jugosas, con exageración. Arancibia va a desafiar a Larraín. Arancibia dice que el vino se prueba ahí. Dicen que su fermentación es rara. Cada versión añadía un poco de morbo, un poco de miedo, un poco de hambre de ver sangre simbólica. Tomás volvió a la bodega y se metió en el corazón del trabajo. Reguló temperaturas con agua fría de pozo, removió sombreros de uva para evitar aromas podridos, ordenó limpiar cada herramienta como si la suciedad fuese un enemigo visible. El aire se llenó de vapor dulce y del zumbido de moscas atraídas por el azúcar. Una mosca puede parecer insignificante hasta que cae en una tina y se convierte en excusa para destruirte. A medianoche, Julián le trajo un dato final, el que terminó de cerrar el círculo de siglos. El hombre que trabaja con Larraín, el que cojea, dijo. Hoy lo vi de cerca, le falta un dedo del pie. Tomás se quedó quieto. La imagen de Beltrán, cojo por infección, se superpuso como una sombra. La historia repitiéndose no con poesía, sino con detalles vulgares. Un dedo menos, una cojera, un frasco robado, un canal desviado. Tomás respiró hondo y miró el mosto que burbujeaba con una furia ahora más franca. El olor animal seguía allí, pero también había una fruta viva, una energía que, si se conducía bien, podía convertirse en un vino con nervio, de esos que a algunos les parecen rudos y a otros honestos. Y Tomás entendió, por fin, por qué aquella fiesta idiota era tan efectiva, porque obligaba a convertir la vida interna del vino, la fermentación, la suciedad inevitable, la carne invisible del trabajo, en un acto público. Allí, el que no conoce el oficio se guía por emociones, y las emociones se pueden manipular. El asco, el orgullo, la risa, la compasión, todo se vende. Solo quedaba una pregunta. ¿Quién iba a manipular a quién? Tomás se lavó las manos, aunque sabía que el olor se quedaría en la piel. Se miró los pies. Estaban limpios, pero no por mucho tiempo. En menos de 24 horas, el valle pediría verlos hundirse en uva, como si ese gesto pudiera revelar el destino. Y, mientras la bodega respiraba con burbujas cada vez más rápidas, Tomás sintió que no estaba solo. Detrás de él, como una fila de fantasmas con olor a mosto y madera vieja, estaban Beltrán e Inés, Clara, y todos los que habían usado la plaza como arma, cuando no tenían otra cosa. El día de la fiesta amaneció con un cielo limpio, casi ofensivo en su tranquilidad. Ese tipo de mañana que parece decirte, hoy todo va a salir bien, justo antes de que el mundo te empuje la cara contra el barro. El valle olía a humo temprano, a pan caliente, a fruta abierta y a ansiedad. Porque la ansiedad también tiene olor, un metal tibio en la lengua, como si estuvieras mordiendo una moneda. Tomás no desayunó, no por dramatismo, sino porque el estómago se le había convertido en una piedra que solo aceptaba agua. Caminó por la bodega con pasos medidos, tocando las tinas como quien revisa la fiebre de un enfermo. La fermentación estaba viva, sí, pero viva no significa sana. La espuma tenía un borde irregular, y el aroma seguía con ese filo terroso, casi animal, como un establo lejano escondido debajo de la fruta. Julián llegó con los ojos rojos de dormir poco. «La plaza está llena», dijo. «Vienen carros de otros pueblos, vienen curiosos, vienen compradores». Esa última palabra le raspó a Tomás por dentro. Compradores significaba una cosa, ojos fríos. Y los ojos fríos no aplauden por cariño, aplauden cuando la escena los convence. Tomás revisó el reloj de bolsillo. Lo abrió y lo cerró como si el mecanismo pudiera cambiar de opinión. «Hoy no ganamos con el vino terminado», dijo. «Hoy ganamos con el vino naciendo». Julián lo miró sin entender del todo, pero asintió. En los valles, la fe se le da a quien trabaja. La duda se reserva para el descanso. Tomás escogió 2 pequeñas damajuanas, una del lote que había arrancado con la levadura dudosa, la para la plaza, otra del lote que había levantado con su arranque improvisado, más limpio, más controlado, menos espectacular. La diferencia era mínima, pero mínima puede ser un abismo cuando la gente decide con la nariz. «Si nos atacan por olor», murmuró, «les doy 2 olores, y los obligo a elegir con vergüenza». En la plaza, el teatro ya estaba montado.
Banderines de colores cortaban el aire en líneas alegres, y debajo se amontonaban puestos de comida, empanadas chisporroteando en aceite, anticuchos humeantes, pan amasado, dulces pegajosos con miel. Había un grupo de músicos afinando cuecas, guitarras y acordeones, y los guasos, sombrero, poncho, botas, caminaban como si su sola presencia bendijera la tierra. En un rincón, unas mujeres ensayaban un baile, falda girando, tacón golpeando madera. Y al centro, como el altar de un culto extraño, la tina grande de pisado, brillante de humedad, esperándolos. Al lado, un balde con agua, otro con hierbas aromáticas y un saco de sal gruesa. Para limpiar, decía un letrero. Limpieza simbólica para una práctica que nació en la necesidad, no en el protocolo. Tomás subió a la tarima con calma y saludó al corregidor con un gesto. El corregidor tenía la boca apretada. Estaba a punto de firmar una escena que no podría controlar. Y entonces apareció Larraín. Don Esteban entró a la plaza como si el suelo se acomodara para no ensuciarle las botas. Traía gente alrededor, risas ensayadas, un par de hombres cargando canastos de uva perfectos, demasiado perfectos, como si cada racimo hubiera sido seleccionado con pinzas. Tenía esa sonrisa de quien ya se ve ganador en la foto. Cuando los ojos de Tomás y Larraín se cruzaron, no hubo insulto. No hacía falta. Se dijeron lo mismo sin palabras. Hoy te quito el futuro. El maestro de ceremonia, un tipo con voz grande y sombrero pequeño, empezó a gritar nombres, a encender al público como si la plaza fuera una olla. Anunció la vendimia, anunció la tradición, anunció la alegría del valle. Cada palabra era una capa de barniz sobre el miedo real. Tomás miró a la gente. Había campesinos, sí, pero también señores de traje claro, zapatos lustrosos, mujeres perfumadas, y al fondo, discretos, dos hombres que Tomás reconoció por el tipo de mirada. Los emisarios del contrato, los que podían salvarlo o hundirlo con un gesto mínimo. Su límite no eran ya los 10 días, su límite era este minuto. El corregidor se aclaró la garganta y levantó un papel con sello. Por orden, dijo. El pisado será público y supervisado. Se probará el mosto aquí mismo. No se aceptarán mezclas ni arreglos fuera de la vista. Un murmullo atravesó la plaza. Algunos se quejaron porque querían solo espectáculo. Otros se entusiasmaron, porque el espectáculo con riesgo siempre vende más. Larraín frunció el ceño apenas, lo suficiente para que Tomás lo notara. No le gustaba que alguien cambiara las reglas en el último segundo, pero no podía oponerse sin quedar como el villano que todos ya sospechaban. El maestro de ceremonia sonrió como si fuera una broma. «¡Entonces que suban los valientes!», gritó. «¡Que se ensucien por el vino!». El primer gesto vino de Tomás. Se quitó las botas sin prisa, se arremangó el pantalón, mostró los pies limpios, sí, pero no como un gesto de pureza, como un gesto de desafío. La gente soltó risas y aplausos. La humillación ya empezaba. Pero Tomás había aprendido el truco. Si tú entras primero, la burla no te empuja, te sigue. Metió los pies en la uva. El contacto fue brutal y familiar al mismo tiempo. Frío al principio, luego tibio por el sol, luego resbaladizo como lodo dulce. La uva explotó bajo sus plantas con un sonido húmedo, íntimo, casi indecente. El mosto subió rápido hasta los tobillos y le dejó la piel pegajosa. Una mosca se le posó en la rodilla. Tomás no la espantó. Todo el mundo miraba, todo el mundo juzgaba. En ese instante, hasta un gesto mínimo podía volverse prueba. Pisó con ritmo, no como baile, sino como trabajo, y sin querer, lo viejo se le metió en el cuerpo, el compás de una faena que existía antes de los banderines. Tomás sintió que la plaza era un animal respirando con él. El maestro de ceremonia gritaba, la gente aplaudía, algunos abucheaban por deporte. Tomás mantenía la mirada al frente, no por valentía, sino por estrategia. No le iba a regalar a Larraín la imagen de un hombre buscando aprobación. «¡Ahora le toca al patrón Larraín!», anunció el maestro. Larraín sonrió, dio un paso hacia la tina y se detuvo. «Con gusto», dijo en voz alta, «pero no mezclaré mi uva con la de quien no sabe controlar su bodega». El murmullo se volvió un siseo. Eso era lo que quería, sembrar duda, insinuar suciedad. Tomás sintió el impulso de responder con rabia. Lo aplastó. En la plaza, la rabia es un regalo para el manipulador. «No hay mezcla», dijo Tomás, señalando los canastos separados. «Aquí se pisa por lote, patrón.
como ordenó el corregidor. El corregidor tragó saliva y asintió, obligado por su propia firma. Larraín miró alrededor, vio a la gente, vio a los compradores, vio el filo de la situación. Si se negaba, quedaba como cobarde. Si subía, se sometía al control público. El orgullo lo empujó como empuja siempre, desde atrás, sin mostrar la mano. Se quitó las botas. El simple hecho de ver esas botas brillantes en el suelo, al lado de los pies desnudos, provocó una risa colectiva. La plaza se alimenta de símbolos, y el símbolo era perfecto, el hombre impecable obligado a ensuciarse. Larraín metió los pies en su propio lote, en una tina paralela. Pisó con cuidado al principio, como si la uva pudiera mancharle el alma. La gente lo abucheó por tibio. Entonces pisó más fuerte, exagerando, como actor que aprende tarde el guión. El mosto salpicó. Un niño gritó. Una mujer se tapó la boca, riéndose y asqueada. La mezcla exacta de emociones que convierte una fiesta en trampa. Te repugna, pero no puedes dejar de mirar. Y allí, en ese barro morado, vino el primer giro visible. El ayudante cojo de Larraín se acercó con una jarra para enjuagar, supuestamente. Tomás lo vio por el rabillo del ojo. El hombre se movía demasiado pegado a la tina de Tomás, demasiado rápido, demasiado nervioso. En su mano había un polvo fino, casi imperceptible, escondido en el borde de la jarra. El niño que antes había hablado, el mismo que lo había visto la noche del robo, estaba al pie de la tarima, y de pronto se quedó quieto, como si reconociera la escena. Sus ojos se abrieron. Tomás entendió en un segundo. Querían provocar asco. Un olor a podrido, una reacción rara, un accidente en público que manchara su nombre delante de compradores. No tenía tiempo de discutir. Tenía que convertir el sabotaje en prueba contra ellos sin parecer paranoico. Tomás levantó la mano. ¡Alto!, dijo con voz clara. El maestro de ceremonia se quedó congelado, confundido. La música bajó. El público protestó. ¡Sigue! ¡Sigue! Pero el corregidor, sintiendo peligro político, dio un paso adelante. ¿Qué sucede?, preguntó. Tomás miró al ayudante. Quiero que el agua y los enjuagues los maneje un supervisor de la plaza, dijo. No los hombres de una viña, porque si hoy se trata de confianza, se trata de confianza de verdad. Era una frase elegante, no acusaba directamente, pero ponía luz. El ayudante cojo se quedó quieto, la jarra en el aire. El polvo, atrapado en su propia mano, ya no podía desaparecer sin delatarse. Larraín miró al hombre como se mira a un perro que acaba de ladrar en el momento equivocado. ¡Qué tontería!, soltó Larraín, intentando reír. Arancibia ve fantasmas en la uva. Tomás no lo miró. Miró al corregidor. En la plaza, el poder real era quien sostenía el papel sellado. ¿Orden oficial o circo?, preguntó Tomás sin levantar la voz. El corregidor se humedeció los labios. Ese era el punto de no retorno. Si cedía, quedaba como títere. Si actuaba, se ganaba enemigos. Le arrebató la jarra al ayudante. Metió un dedo. Lo probó. Olió. Frunció el ceño. Llamó a un funcionario. Le ordenó que retirara todo líquido que no estuviera en recipientes supervisados. El público rugió. Porque el público ama la fiesta, sí, pero ama más el escándalo. El escándalo es el verdadero vino de la multitud. Larraín intentó recuperar el control. «¡Esto es un show!», gritó. «¡Para tapar que su mosto huele mal!». Tomás respiró hondo. Este era el golpe que había preparado. No un insulto, sino una inversión. «Entonces probemos ahora», dijo Tomás, y sacó sus 2 damajuanas. La plaza se cayó con un silencio raro, casi religioso. Tomás le entregó una al corregidor, la del lote más limpio. La otra la levantó él mismo, la del lote para la plaza, la de olor más agresivo. «Esta es mi verdad», dijo Tomás, y el tono fue simple, sin poesía. 2 lotes, 2 arranques, uno más fino, otro más bravo. No estoy vendiendo perfume, estoy vendiendo vino que nace en un valle duro. Algunos rieron, otros se incomodaron. La incomodidad era útil. Cuando la gente se incomoda, escucha. El corregidor sirvió en copas pequeñas. Los compradores del fondo se acercaron. Hubo un murmullo de tela y pasos. Tomás, todavía con los pies morados, sostuvo una copa del lote bravo. La olió. El filo animal seguía allí, pero ahora estaba integrado con fruta y calor. No era suciedad, era carácter. Podía ser amado u odiado, pero no era falso. Los compradores olieron. Uno de ellos, un hombre con bigote fino, levantó la ceja. No con desprecio, sino con interés.
Tiene nervio, dijo en voz baja, como quien habla de un caballo peligroso. Tomás no celebró, solo dejó que la frase quedara en el aire. Larraín, sintiendo que el relato se le escapaba, intentó un último golpe. ¿Y quién garantiza que no es truco?, preguntó. Tomás lo miró por primera vez de frente, con una calma que parecía cansancio. La plaza, respondió. La misma plaza que usted quiso usar como tribunal contra mí. Ese fue el momento en que la multitud entendió la estructura del conflicto, aunque no supiera nombrarla. No estaban viendo una fiesta, estaban viendo una batalla por el control del relato. El corregidor, acorralado por las miradas, pidió que se sirviera también el mosto de Larraín. En el aire hubo un leve temblor, porque Larraín no temía al sabor, temía a la comparación, temía que, en el intento de perfección, su vino oliera a algo demasiado limpio, demasiado correcto, demasiado sospechoso. Sirvieron. Los compradores olieron, y uno, el más joven, tosió apenas. Un gesto mínimo, pero en la plaza cualquier mínimo se vuelve sentencia. Tomás no sonrió. No era el tipo de victoria que se celebra, era el tipo de victoria que se sobrevive. El maestro de ceremonia, viendo que el público pedía conclusión, gritó como si no hubiera sangre debajo. ¡Que el valle decida! Y el valle decidió con aplausos desordenados, gritos mezclados, abucheos que apuntaban más al hombre que al líquido. Porque la gente, cuando no entiende química, entiende postura. Y la postura de Larraín, pulcro, esquivo, con un ayudante demasiado cerca, se había vuelto incómoda. Mientras que la postura de Tomás, expuesto, pegajoso, admitiendo sus olores, parecía honesta. Larraín bajó de su tina con los pies manchados y la cara más pálida de lo que quisiera. Se inclinó hacia Tomás cuando la música volvió a subir, para que nadie oyera. «No has ganado», susurró. «Solo te has comprado un día». Tomás lo miró con tranquilidad. «Un día es exactamente lo que necesito», respondió. Porque ese era el verdadero límite. No ganar la fiesta, sino ganar tiempo para que la fermentación terminara de asentarse, para que las barricas nacieran con fuerza, para que el contrato se cumpliera. Su lucha no era por la foto, era por la entrega. Esa noche, mientras el pueblo seguía celebrando, Tomás volvió a la bodega como quien vuelve del frente. Se lavó los pies, pero el morado se quedó en las uñas. El olor a uva pisada se quedó en la piel. Había sudor, había cansancio, había una punzada en la planta que le recordó la historia de Beltrán sin necesidad de palabras. Se revisó. Ninguna astilla. No iba a regalarle a la historia otro giro cruel. Durante los días siguientes, el vino se comportó como un animal domado a medias. Hubo que vigilarlo de madrugada, enfriar, remover, oler, corregir. Tomás durmió en tramos cortos, con el oído afinado como si escuchara respiraciones. Y cada vez que el miedo le apretaba el pecho, recordaba la frase en el margen. Si la plaza te muerde, muérdela primero. Cuando llegó el 10º día, las barricas estaban llenas. No perfectas, no europeas, no de salón, pero vivas, entregables, reales. El mensajero de Santiago no sonrió, porque los mensajeros no son personas, son trámites con piernas. Pero tomó las barricas, firmó, y en ese papel Tomás sintió algo que no era alegría, era espacio. Un pequeño espacio para respirar en un valle que siempre te cobra el aire. Podría terminar aquí, como terminan los cuentos que quieren ser limpios. Pero la vendimia no es limpia. Y la historia de esa fiesta nunca se quedó en un solo duelo. Porque lo que ocurrió en la plaza, lo que Tomás aprendió con los pies morados, se repite todavía hoy en Chile, aunque con luces más bonitas y con turistas sacando fotos como si el riesgo fuera un souvenir. Hoy, la fiesta de la vendimia se celebra en distintos valles y ciudades, y cada una tiene su sello, pero comparten el mismo corazón: convertir el trabajo brutal en un rito visible, para que la gente sienta que el vino no sale de una botella, sino de un cuerpo. En algunas vendimias se elige una reina o representante, y la corona no es solo adorno, es marketing, tradición y competencia social envueltos en una sonrisa. En otras, el desfile de carros y comparsas toma las calles, con música folclórica, cuecas, trajes de guaso impecables, y esa mezcla extraña de orgullo campesino y escenario urbano. Y la pisada de uva sigue ahí. A veces en tinas de madera, a veces en recipientes modernos, a veces con medidas de higiene que intentan domesticar lo indomesticable. Gente lavándose los pies en fila, agua con hierbas, sal, risas nerviosas, y luego el instante en que el primer pie se hunde y la cara cambia.
Porque aunque lo vendas como tradición familiar, el cuerpo recuerda lo que es. Fruta reventando, líquido tibio subiendo, piel pegajosa, un olor dulce que puede ser hermoso o repugnante, según tu imaginación. En algunas vendimias, el pisado se vuelve competencia. Parejas que pisan a contrarreloj para llenar una jarra hasta una marca. Equipos que se gritan instrucciones como si estuvieran en un deporte. La gente aplaude cuando alguien resbala, porque el público siempre ha sido el mismo animal. Celebra lo humano cuando falla. En otras, el pisado se hace como demostración simbólica, casi teatral, para la foto perfecta. Y aún así, incluso ahí, el instante no deja de tener algo primitivo. El recordatorio de que el vino nace de romper. También hay ferias de vinos con copas alineadas como ejército, catas guiadas donde se habla de notas a fruta, de madera, de taninos, de acidez, palabras finas para describir un proceso sucio. Hay artesanos vendiendo cuero, madera, tejidos. Hay asados que perfuman todo el perímetro. Hay puestos de chicha y de empanadas, donde la gente come como si la vendimia también se celebrara con la mandíbula. Y detrás de las luces, detrás del folclore, el mecanismo antiguo sigue funcionando. Las vendimias actuales son vitrinas donde viñas compiten por atención, por prestigio, por mercado. Se compite por quién atrae más gente, por quién trae a mejores artistas, por quién logra que una copa en la mano se convierta en lealtad de marca. Es una batalla más sofisticada, sí, pero batalla al fin. Cambió el lenguaje, no cambió el instinto. Por eso, cuando ves a alguien pisando uvas en un escenario chileno y te parece un acto ridículo, casi idiota, estás viendo solo la cáscara. Debajo está la misma verdad que empujó a Beltrán, que armó a Inés, que sostuvo a Clara, que apretó la garganta de Tomás con 10 días de plazo. El vino es una promesa, pero también un riesgo. Y la vendimia es el momento en que el riesgo se vuelve público, se vuelve historia compartida, se vuelve aplauso. La fiesta, al final, no existe para que el valle se divierta. Existe para que el valle se mire a los ojos sin decirlo en voz alta. Esto nos puede arruinar, y aún así lo hacemos. Y si alguna vez te invitan a una vendimia y te ofrecen subir a la tina, recuerda lo que Tomás aprendió con los pies morados. En ese instante no estás pisando solo uvas, estás pisando reputación, estás pisando memoria. Estás pisando la línea delgada entre el asco y el orgullo. Y el público, como siempre, va a aplaudir igual, no importa si te salva o te destruye. Esa noche, Tomás no salió como salen los hombres valientes en los cuentos, con el pecho inflado y un arma brillante, sino como salen los hombres que no pueden permitirse la épica, con una linterna envuelta en un pañuelo para que la luz no delatara, con botas viejas para no dejar huellas nuevas, y con la garganta seca de pensar en números. Julián caminaba a su lado sin hacer preguntas inútiles. En el campo, las preguntas se hacen cuando ya no importa la respuesta. Atravesaron la acequia desviada, escuchando el agua correr hacia la tierra ajena como un chisme. El viento traía olor a mosto dormido, ese perfume dulce que, cuando no burbujea, huele a promesa rota. A lo lejos, la bodega de Larraín seguía con una ventana encendida. Una luz pequeña, amarilla, clavada en la noche como una uña. Tomás se agachó detrás de un muro bajo de adobe y levantó la vista. El patio estaba ordenado con una pulcritud insultante. Ni herramientas fuera de lugar, ni hojas secas. Como si allí la tierra no se ensuciara jamás. «No vamos a entrar», susurró Tomás. «Solo vamos a escuchar». Se acercaron a un galpón lateral y se quedaron inmóviles, pegados a la pared fría. El silencio del campo no es silencio. Cruje, respira. Zumban insectos, se oye un caballo mover la cadena, una rama que cae sin permiso, y, por debajo, el murmullo de voces humanas. 3 días, dijo un hombre, con una voz nasal que Tomás reconoció por haberla oído en la cantina. 3 días y la plaza será nuestra. No exageres, respondió otra voz, más grave y educada. La plaza no es de nadie, es del relato. Y el relato lo escribe quien pone la música y paga las copas. Tomás sintió la sangre subirle a las orejas. El tono grave era el de Larraín. No lo veía, pero podía imaginarlo. Bigote perfecto, manos limpias, y esa manera de pronunciar como si cada palabra estuviera barnizada. «El corregidor ya firmó», continuó Larraín. «Habrá tarima, habrá concurso, habrá invitados de la capital. Y habrá pisado. Nada abre una bolsa como un espectáculo». ¿Y Arancibia?
preguntó la voz nasal. ¿Y si llega con algo decente? Hubo una pausa. Luego, un pequeño sonido de vidrio contra madera. Un brindis. Arancibia llegará con lo que le dejen las levaduras del aire, dijo Larraín, y la frase cayó como una piedra. Y el aire no firma contratos. Tomás apretó los dientes. La confirmación no era una prueba legal, pero era suficiente para encender un fuego interior. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó algo que lo descolocó. No hablaban solo de robar. Hablaban de la fiesta como si fuera una herramienta antigua, un mecanismo probado. «Recuerda lo que te dije», dijo Larraín. «Esto no lo inventamos nosotros. Esto funciona porque ya funcionó antes. La fiesta de la vendimia nació para separar a los que pueden del resto». Julián miró a Tomás de reojo. Tomás sintió una punzada en el estómago. Nació para separar. De pronto, el festival no era una tontada folclórica, era un filtro. Se retiraron sin hacer ruido. Volvieron por el mismo camino, pero el valle ya no parecía el mismo. Las viñas, vistas de noche, eran hileras de sombras, como filas de soldados. Y Tomás, que siempre había despreciado la superstición, empezó a notar cuántas decisiones del pueblo se tomaban por costumbre, no por lógica. En la bodega, el mosto seguía quieto. Ese espejo oscuro lo recibió como una burla. Tomás metió el dedo, lo probó. Dulce, sí, pero sin el mordisco vivo de la fermentación. Un jugo caro. Mañana, dijo, buscamos la historia. Julián arqueó una ceja. ¿La historia? «La historia de esa maldita fiesta», respondió Tomás. «Si la usan como arma, quiero saber dónde está el filo». Al amanecer, el pueblo ya se estaba transformando. Habían colgado banderines de tela entre postes, como si el aire fuera un techo. En la plaza, clavaban tablas para una tarima. Las mujeres amasaban empanadas como si el relleno pudiera tapar los problemas. Los niños corrían con las manos pegajosas de uva, llevándose a la boca los granos como si se comieran el futuro. Tomás caminó hacia la iglesia, no por fe, sino por archivo. Detrás del altar había un cuarto con cajas, papeles y libros viejos. El cura del pueblo, el padre Matías, era un hombre de ojos cansados que olía a cera y a polvo de páginas. «Padre, necesito leer», dijo Tomás sin rodeos. El cura lo miró como se mira a alguien que llega a pedir agua cuando la fuente está seca, con una mezcla de compasión y advertencia. «Lo que buscas no está en los libros que te gustan», dijo. «Está en los libros que te incomodan». Tomás sostuvo la mirada. «Entonces deme los incómodos». El cura lo llevó a una mesa y puso delante de él un cuaderno encuadernado en cuero, con manchas que parecían quemaduras. En la primera página, una letra antigua describía un año de gran calor y uvas que se abrían como piel. Tomás tragó saliva. Las palabras, escritas por una mano muerta hace mucho, parecían hablar del presente. «Este valle repite sus castigos», murmuró el cura, «y la gente repite sus remedios». Tomás pasó páginas. Entre registros de bautizos y muertes, encontró algo distinto. Una lista de gastos del cabildo, pagos por músicos, vino para invitados, y en una línea que lo hizo detenerse, tina grande para pisado en público. «¿Esto es real?», preguntó Tomás. El cura se encogió de hombros. «Es tan real como el hambre. La primera fiesta grande, la primera que llamaron vendimia, se organizó cuando el valle estaba partido». Tomás levantó la cabeza. «¿Partido por qué?» «Por el agua», dijo el cura, y la palabra fue un golpe exacto. Tomás sintió un escalofrío, no por lo místico, sino por lo práctico. La misma guerra, la misma moneda. El padre Matías señaló un margen donde alguien había escrito una nota con tinta más reciente. Año del pleito de acequias. Año del pisado que salvó un apellido. Tomás cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera un animal dormido. ¿Quién escribió esto? «Un sacristán», respondió el cura. «Y antes de él, otros. Pero si quieres entenderlo, no te basta un papel. Necesitas a alguien que lo haya oído con sangre». Tomás supo a quién se refería antes de que lo dijera. «Doña Elvira», dijo. El cura asintió. Doña Elvira vivía al borde del pueblo, en una casa baja con parras que daban sombra como manos viejas. Era la mujer más anciana del valle, y por eso la gente la trataba como se trata a los objetos frágiles, con respeto superficial, pero sin escuchar de verdad. Tomás llegó a media mañana. La encontró sentada, desgranando maíz con una paciencia que parecía infinita. «Vengo por la fiesta», dijo Tomás. Doña Elvira no levantó la vista.
Vienes por el miedo, corrigió. La fiesta solo es el vestido. Tomás se quedó de pie. Julián, detrás, guardó silencio. Cuénteme, pidió Tomás. ¿De dónde viene el pisado? ¿Quién lo inventó? Doña Elvira soltó una risa seca, sin alegría. ¿Inventar? Nadie inventa cuando se está ahogando. Se agarra de lo que hay. Dejó el maíz, se limpió las manos en el delantal y lo miró por fin. Sus ojos eran claros y duros, como piedras lavadas por río. Te voy a contar cómo me lo contaron, dijo. Y no me interrumpas, porque esta historia, si la cortas, se pudre. Tomás asintió. Doña Elvira habló de un tiempo en que el valle era más salvaje y más honesto. Había menos casas, menos caminos, más polvo. Dijo que en aquel año del pleito de acequias, 2 viñas grandes se habían jurado la ruina. Una era de un hombre llamado Beltrán, que tenía tierra pero no apellido. La otra, de un hombre de apellido largo, de esos que se pronuncian despacio para que suenen caros. El agua bajaba corta, como ahora. Los racimos se maduraban demasiado rápido, como ahora, y los compradores de la capital venían, como ahora, con la nariz levantada, a oler el futuro. Beltrán tenía algo, dijo doña Elvira. Tenía uva buena, buena de verdad, pero no tenía prensa. La suya se había roto, y el herrero estaba enfermo, y el metal no llegaba. Cuando no tienes prensa, tienes manos, y cuando las manos no alcanzan, tienes pies. Tomás frunció el ceño. ¿Pisaron por necesidad? Por desesperación, respondió ella. Y por rabia. Según doña Elvira, Beltrán reunió a su gente en la plaza porque la bodega no alcanzaba. Puso una tina grande, de madera cruda, y volcó la uva allí. Y para que nadie dijera que había hecho trampa con agua o azúcar, lo hizo a la vista de todos, frente al corregidor, frente a los compradores, frente a su enemigo. Se subió con los pantalones arremangados y metió los pies en la fruta como si se metiera en un juramento. La gente se rió, continuó doña Elvira. Se rió como te ríes cuando ves a alguien humillarse. «Mira al pobre», decían. «Mira al bruto». Y entonces pasó lo que no esperaban. Tomás se inclinó ligeramente, no por cortesía, por hambre de detalle. «Beltrán no solo pisó», dijo doña Elvira. «Hizo que su enemigo pisara con él». Tomás parpadeó. «¿Cómo?» «Con una trampa sencilla», contestó ella. Lo desafió. Doña Elvira contó que Beltrán levantó una copa de mosto recién exprimido y dijo, en voz alta, para que el valle entero lo oyera, que su vino sería tan limpio que cualquiera podría pisarlo sin ensuciarlo. Que si el señor del apellido largo tenía dudas, subiera, metiera los pies y comprobara. Y como el orgullo es una cuerda que te ahorca solo, el enemigo subió. Porque negarse era admitir miedo, y admitir miedo era perder compradores. 2 hombres, dijo doña Elvira, 2 enemigos, los pies hundidos en uva hasta los tobillos, la plaza mirando, y el corregidor sonriendo, porque en vez de pleito con cuchillos, tenía pleito con risas. Tomás sintió una imagen brutal formarse en su cabeza. El escenario, la fruta reventando, el jugo subiendo como barro morado, la gente gritando como si eso fuera justicia. ¿Y qué pasó?, preguntó, pese a la advertencia de no interrumpir. Su voz salió ronca. Doña Elvira no se ofendió. Parecía esperar la pregunta. Pasó que el pisado se volvió prueba, dijo. Prueba y espectáculo. Los compradores olieron el mosto ahí mismo, todavía tibio por el calor de los cuerpos, y firmaron con Beltrán, no por compasión, sino por seguridad. Si lo haces delante de todos, es más difícil mentir. Tomás se quedó quieto. La idea le golpeó el pecho. El ritual no era romanticismo, era control de calidad convertido en teatro. «¿Y el enemigo?», dijo Tomás. Doña Elvira sonrió por primera vez, y esa sonrisa fue más inquietante que cualquier amenaza. El enemigo no ganó ese día, pero aprendió algo. Aprendió que la plaza es un cuchillo de doble filo, y juró que, la próxima vez, el espectáculo sería suyo. Julián exhaló lentamente. Tomás sintió que doña Elvira estaba describiendo a Larraín sin nombrarlo, como si la rivalidad fuera un molde que el valle rellena una y otra vez con caras distintas. ¿Por eso se repite?, preguntó Tomás. ¿Por qué funciona? Se repite porque la gente confunde funcionar con ser bonito, respondió ella. Y porque cuando el valle está asustado, prefiere una tarima a un espejo. Tomás miró el patio, las parras, las manos de la anciana. Dígame el detalle que no está en los cuentos, dijo. Lo feo, lo que nadie aplaude. Doña Elvira se inclinó hacia él.
Lo feo es que el primer pisado no fue solo uva, susurró. Fue sangre. Tomás se tensó. Beltrán se cortó el pie con una astilla de latina, dijo ella. Un corte pequeño, pero en el mosto, el rojo se vuelve invisible. La gente gritaba, aplaudía, se emborrachaba con la idea de tradición. Y el corregidor, en vez de detenerlo, lo dejó seguir. Porque el vino con sangre vende igual, mientras nadie lo diga en voz alta. Tomás tragó saliva. La imagen era repulsiva y al mismo tiempo hipnótica. El origen del rito manchado desde el primer minuto. ¿Y eso se quedó?, preguntó Julián por fin. Se quedó la enseñanza, dijo doña Elvira. Si te expones, te vuelves intocable. Si te ríen, luego te respetan. Y si mezclas lo sagrado con lo ridículo, nadie sabe cómo atacarte sin quedar como un monstruo. Tomás se enderezó. Sintió que, por primera vez, entendía por qué la fiesta estaba diseñada así. El que sube a la tina se humilla y se fortalece al mismo tiempo. Se vuelve blanco y escudo. De regreso a la bodega, Tomás observó la plaza con otra mirada. No vio banderines, vio líneas de batalla. No vio música, vio distracción. No vio tradición, vio un dispositivo social para ordenar jerarquías sin disparar un tiro. Pero aún faltaba lo más urgente. El mosto seguía dormido. Tomás necesitaba levadura, sí, pero también necesitaba una jugada que le devolviera el control del relato. Doña Elvira le había dado una pista. El pisado era prueba, y la plaza era tribunal. Si lograba convertir la fiesta en verificación pública, podía obligar a Larraín a jugar con reglas que no controlara del todo. Esa misma tarde, Tomás hizo algo que nunca habría imaginado. Fue a ver al corregidor. El corregidor lo recibió en una oficina calurosa, con papeles apilados y un ventilador que solo movía aire caliente. Era un hombre de bigote más triste que el de Larraín, y tenía la mirada de quien aprende a no meterse, salvo cuando conviene. «Arancibia», dijo, como si el apellido fuera una factura. «Vengo a proponer algo para la vendimia», respondió Tomás. El corregidor alzó una ceja. «¿Proponer? Usted no suele proponer. Usted suele quejarse». «Hoy no tengo tiempo de quejarme», dijo Tomás. «Tengo 10 días». El corregidor sonrió con la boca, no con los ojos. «Todos tenemos plazos». Tomás se inclinó hacia adelante. «Haga que el pisado sea una prueba oficial», dijo. «Que el que compita deba traer su uva y su mosto, y que se pise en la plaza, delante de todos, con supervisión. Así los compradores verán quién es quién». El corregidor se reclinó, evaluándolo. «¿Y por qué me interesaría a mí?». Tomás respiró hondo. No iba a apelar a la moral. Iba a apelar al miedo del funcionario a quedar mal con los de arriba. «Porque vienen invitados de la capital», dijo. «Y si alguien les vende vino adulterado, el escándalo no caerá sobre los productores, caerá sobre usted». El ventilador siguió girando como si masticara aire. «¿Usted quiere usar mi firma contra Larraín?», dijo el corregidor. Tomás no lo negó. «Quiero que la plaza vuelva a ser lo que fue, un lugar donde la mentira se suda», respondió. El corregidor lo miró largo rato. Luego, con una lentitud calculada, sacó un sello. «Puedo exigir un control básico», dijo. «Una verificación, pero no espere milagros. En este valle, la verdad no siempre gana. A veces solo hace ruido». Tomás asintió. «Con ruido me basta», dijo. «Por ahora». Cuando salió de la oficina, el sol estaba en lo alto, cruel. La plaza estaba casi lista. La tina grande aún no estaba montada, pero ya se veía el espacio donde iría, el centro, el foco, el lugar del ridículo y del poder. Volvió a su bodega y encontró a Julián con la cara tensa. «Alguien estuvo aquí», dijo el capataz. Tomás sintió un golpe en el pecho. «¿Qué pasó?». Julián lo llevó a un rincón oscuro. Sobre un barril habían dejado un frasco pequeño, como los que se usan para medicinas. Dentro, una pasta amarillenta. «La madre», susurró Julián, «o algo parecido». Tomás tomó el frasco. Lo olió. Había un aroma ácido, vivo, pero distinto al suyo. No era la misma levadura, era otra. Y lo peor no era eso. Lo peor era el papel que venía atado con una cuerda. Solo 2 palabras, escritas con tinta negra. «Para la plaza». Tomás sintió que el pulso le martillaba en las sienes. Aquello era un regalo envenenado o una invitación a un duelo. Si usaba esa levadura, tal vez su mosto arrancara, pero también podía arruinarlo. Podía ser una cepa que diera mal olor,
que lo ridiculizara justo cuando lo mirarían todos. Y sin embargo, no tenía tiempo para el orgullo. 10 días, 3 hasta la fiesta. Tomás sostuvo el frasco como si pesara más que una piedra. ¿Lo usamos?, preguntó Julián. Tomás miró las tinas quietas. Imaginó el contrato, las barricas vacías, la tierra vendida. Imaginó a Larraín brindando en su bodega limpia. Y entonces recordó lo que doña Elvira había dicho. La plaza es un cuchillo de doble filo. El que teme al ridículo pierde antes de empezar. Lo usamos, dijo Tomás. Pero no como ellos creen. Julián frunció el ceño. ¿Cómo? Tomás giró el frasco y vio que, en el fondo, la pasta tenía pequeñas burbujas. Estaba viva. Era una oportunidad, aunque oliera a trampa. Si quieren que yo llegue a la plaza con un monstruo, voy a llevarlo con bozal, dijo Tomás. Y voy a obligarlos a mirarlo de cerca. Esa noche, mientras el valle ensayaba canciones y colgaba más banderines, Tomás hizo preparar 2 lotes de mosto, uno con la levadura dudosa, otro con un arranque improvisado con piel de uva y calor controlado, como le había enseñado un viejo enólogo. No era elegante, era supervivencia. Julián y los trabajadores removían, controlaban, olían. Los ojos se les enrojecían por el vapor dulce. La bodega parecía un animal respirando en la oscuridad. Y al fin, cerca de la medianoche, ocurrió el primer sonido que Tomás había estado esperando. Un tac, suave, un estallido mínimo de burbuja en la superficie. Luego otro. Luego una espuma tímida, como si el mosto despertara con miedo. Tomás se quedó mirando esa espuma, como quien mira el primer latido de un hijo. «Arranca», susurró Julián, con una mezcla de alivio y temor. Tomás no celebró, porque sabía que, a veces, lo que arranca también puede desbocarse. Y, justo cuando el mosto empezaba a vivir, el pueblo entero se preparaba para el gran teatro donde la vida y la ruina se aplauden igual.